para nuestras vidas su gran amor y misericordia, porque realmente no merecemos todo lo que el Señor nos ha dado. No merecemos esta divina gracia que nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir, que aunque aún no caminamos perfectamente, porque ciertamente tropezaremos, el Señor ha sido muy bueno con cada uno de nosotros. Muy bueno. En este día, que es el día del Señor, su santo día, rogamos al Señor para que perdone nuestras iniquidades, para que nos bendiga y que su bendita palabra cambie nuestras vidas de una vez por todas. Dios nos ayude, iglesia. Que su Santo Espíritu nos guíe en este día. Bueno, amada iglesia, en el sermón pasado estuvimos tratando el tema de los deberes de la esposa. Y el apóstol Pedro nos llevó a considerar un aspecto externo y uno interno. Espero recuerden. Este aspecto es acerca del testimonio que deben guardar las damas, las esposas, para que aún sin predicar el evangelio con palabras, sino con sus actos, den buen testimonio y Dios sea glorificado ante su esposo incrédulo, de manera que éste no tenga excusa para blasfemar de la fe que es en Cristo Jesús. Hoy es el turno para los varones, para los esposos, y nos vamos entonces a nuestro texto base en Primera de Pedro 3:7. Dice la santa palabra del Señor: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El título del mensaje de hoy es los deberes del esposo, y tendremos tres consideraciones, amada iglesia. Primero, ser sabios con nuestras esposas. Segundo, honrándolas en su posición. Y tercero, para que nuestras súplicas no tengan obstáculos. Amada iglesia, en esta mañana debo decirles que este texto que hoy el Señor nos permite considerar ha sido especialmente para mi vida, aún como pastor, una gran enseñanza. Que aún yo sabiendo lo importante y central que Dios nos dice a nosotros los varones acerca de nuestros deberes, debo decir que yo como varón también he fallado, iglesia. La palabra de Dios es viva y eficaz, cortante como espada de dos filos, que penetra lo más profundo de nuestras almas. También entiendo que meditamos en esta carne, varones, esta carne que se resiste a obedecer, lo que crea una gran tensión en nuestro ser, porque queremos y anhelamos honrar a Dios y a nuestras esposas, pero nuestra naturaleza carnal es nuestro principal obstáculo. Pero es aún más cierto, amados varones e iglesia, que su Espíritu hoy mora en nosotros y que aún es tiempo de corregir lo defectuoso. Aún es tiempo de corregir lo defectuoso.
Aún si se levantan jueces en contra nuestra, tenemos un juez supremo que es Dios, y su misericordia aún está sobre su iglesia. Ruego a Dios, amada iglesia, para que cada uno de nosotros, y que de una buena vez por todas, seamos hacedores de su palabra. El primer punto es ser sabios con nuestras esposas. Entremos en él inmediatamente. La referencia al comportamiento de los maridos, vemos que el apóstol Pedro la hace más corta que aquella que estuvimos viendo en el sermón pasado con referencia a las esposas. Pero esto no quiere decir que dichos deberes sean menos exigentes para nosotros los varones. Creo que por el contrario, es más exigente, pues así como Adán fue llamado a responder por el pecado de Eva, así será también en nuestro caso, amados hermanos. Podríamos decir que era probable que fuesen menos los maridos cristianos en el contexto de la iglesia cuando Pedro escribió esta carta. Eran mucho menos los cristianos con esposas no creyentes. Es decir, la mayoría de los que conformaban la iglesia eran mujeres con esposos no creyentes. Los maridos tenían esposas mucho más creyentes. O que su situación personal no era tan difícil como la de las esposas. Porque en aquel tiempo debemos decir que aún el machismo estaba arraigado en esa cultura grecorromana y que se infiltraba en la primera iglesia, en la iglesia apostólica. Pero entremos entonces a considerar cuál es la sabiduría que Dios exige de nosotros los esposos para con nuestras esposas. El texto que hoy empieza diciéndonos a nosotros lo siguiente: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. Es de notar que cuando dice igualmente, debemos entonces recurrir a lo que el apóstol Pedro dice a las esposas al empezar el capítulo 3 y que lo vimos en el sermón pasado, porque él dice igualmente. Y dijo el apóstol: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces el apóstol Pedro está diciéndonos a nosotros que nosotros también tenemos esa obligación. Esa obligación no es únicamente para las damas, para nuestras esposas. Él dice igualmente nosotros. Las exigencias a nosotros no son menores que las de nuestras esposas. Si vemos el trasfondo de toda esta idea que el apóstol quiere darnos, es la siguiente. ¿Cuál? El objeto de toda sabiduría para quien es creyente es glorificar el nombre de Dios, pero es igualmente una obligación para el hombre y para la mujer. ¿Y cómo podemos glorificar tanto el hombre como la mujer a Dios con nuestro testimonio? Pues tratando bien a nuestras esposas y las esposas tratando bien a sus esposos. La idea es que nuestras vidas como esposos sean luminarias, cuya luz destelle en el ojo del ciego con el poder del Evangelio, modelando con nuestros actos el ejemplo de Cristo. Esa es la idea, ese es el objeto. Entonces nosotros los esposos debemos apreciar en este primer punto que también tenemos obligaciones con nuestra esposa. No son ellas las únicas que han de subordinarse
sino que el marido como creyente debe hacerlo también en favor a la esposa. ¿Qué quiero decir con esto? Es así como el apóstol Pablo enseña cuando escribe, cuando él dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Efesios 5:21. Ese es el sometimiento que también debe haber en el esposo. No solamente la mujer debe estar sometida al Señor, también el esposo. Y mucho más el esposo. Es decir, el trato decoroso y amoroso es un mandato de amor del que Dios pedirá cuentas. Podríamos decir que esto va relacionado con la convivencia, hermanos. Esto va relacionado con la convivencia. Esta convivencia ha de ser con conocimiento, lo que equivale a una relación que se debe llevar con sabiduría, es decir, compartir la vida, convivir, cohabitar y todo dando gloria a Dios. Miren, varones, comprende pues todos los aspectos de la vida matrimonial, tanto físicos como espirituales. La vida en sabiduría, vivir sabiamente o con comprensión, de modo que frente a la subordinación que se demanda para la esposa, se establece la comprensión del marido. No es de extrañar, amada iglesia, que nosotros los maridos muy regularmente no tenemos paciencia con nuestras esposas. Si bien el Señor les ha mandado a ellas a que sean sabias con el trato para con el esposo, no es menos cierto que muchas veces no somos pacientes con ellos. Muchas veces nos desesperamos, nos exasperamos por la manera en cómo ellas quieren llevar las cosas en el hogar, en la convivencia. Y ahí faltamos a este mandato que Dios nos está diciendo, que es vivir sabiamente. Amados, para tener problemas en una relación se necesitan dos. No significa esto que el hombre debe quedarse callado ante una infracción, ni tampoco la esposa debe quedarse callada. Todo esto debe ser un trato en amor, con sabiduría y con sumo cuidado. Es más, con mucho más cuidado de parte del hombre para con la mujer. Esto entraña prudencia y conocimiento para una correcta relación con nuestras esposas. Conocimiento y sabiduría equivale a un trato conforme a Dios. Iglesia, lo que pasa es que el Señor a nosotros nos está exigiendo que si somos creyentes, tratemos a nuestras esposas como Él ha dicho que las tratemos. No como nosotros creamos que es la mejor manera de tratarlas a ellas. ¿Acaso nosotros conocemos mejor cómo funciona la creación? No, Dios quien nos hizo, sí sabe cómo funciona la creación, lo que Él hizo. Efesios 5, del 25 al 26, mire lo que nos dice. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entregarnos por nuestras esposas se evidencia principalmente en la convivencia en tu hogar. Ahí en donde tus hermanos no ven lo que tú haces, pero Dios sí está viendo lo que nosotros hacemos. Si a las esposas se les demanda subordinación y sumisión, al esposo se le reclama amor, cariño y cuidado. Se trata de un amor sincero y sin límites, un amor sin egoísmos,
el amor del marido para la mujer y la relación entre ambos, en todos los términos de la palabra, han de descansar en el amor. Es muy importante notar que no se trata de una simple relación, sino de una acción de Cristo en la que Él amó a la iglesia. Y eso nosotros debemos emular. La sabiduría, el conocimiento, lo que lleva a una correcta convivencia con la esposa, es un amor de entrega. No se trata del amor eros, natural, este amor que se funda en la valía y belleza de la mujer. Mis hermanos, nuestras esposas no todo el tiempo van a estar jóvenes, ni nosotros tampoco. Así que el amor, el trato con sabiduría y respeto hacia nuestras esposas no está basado en el amor eros, sino en aquel amor que es desinteresado, el amor ágape, que expresa un amor de entrega. ¿Acaso Cristo recibió algún beneficio tuyo y mío por haber muerto en la cruz del Calvario por esta iglesia? Ese es un verdadero amor. ¿Cuántos de nosotros podríamos y daríamos la vida por nuestras esposas? Pero si no la amamos sabiamente en la casa, pues yo dudo que demos nuestra vida por ella. ¿Cuántos de nosotros defendemos la honra de ellas cuando nos preguntan por su comportamiento? ¿Cuántos de nosotros preferimos callarnos nuestras quejas sobre ella a fin de guardarlas de la murmuración? ¿Cuántos maridos aprovechan alguna pregunta para hacer quedar mal a su esposa delante de los hermanos? No, que mi esposa se queja mucho, no, que mi esposa esto. Mi hermano, si no va a hablar bien de su esposa, mejor no hable, no diga nada. Y lo mismo aplica para la esposa. Pero varón, queda muy mal para el varón exponer las deficiencias de su esposa. Hay que rendirle honor a nuestras esposas, varones. No porque el pastor lo diga, sino porque Dios nos lo demanda. Es sorprendente que se le pida entrega al varón y no a la mujer. Porque el amor se entrega, solo busca el beneficio de la esposa. Qué mala costumbre tienen muchos varones de que únicamente tratan bien a su esposa el día en que quieren tener intimidad con ella. ¿Cómo se les ocurre que si durante todo un día has tratado mal a tu esposa, en la noche quieres estar con ella como si ella no sintiera, hermano? Ese no es el amor que Dios está pidiendo de nosotros. Y de verdad que esto es algo contra lo que debemos luchar. Porque no es posible que veamos a nuestras esposas como un objeto sexual. Porque no lo son, hermanos. No lo son. Todo esto se acabará. La juventud, nuestras carnes, en algún momento no funcionarán. Pero el verdadero amor que Dios pide permanecerá para siempre, iglesia. Todos los maridos cristianos, sin excepción, han de amar desinteresadamente a las esposas. Todos. Algunos esposos demandan sus derechos entre los que están la subordinación en la vida
y la aceptación del cumplimiento de las llamadas obligaciones matrimoniales. O sea, ellos únicamente ven su matrimonio para cumplir el deber conyugal. ¿Saben una cosa? Que cuando Dios le dijo al hombre, Adán y Eva, que fructificaran, antes de Dios decir eso, ya Dios le había dicho a Adán que Eva necesitaba un cuidado exclusivo, porque Eva simbólicamente fue sacada de un costado de Adán, de un lugar delicado y que necesita cuidado. El verdadero cristiano renuncia a todos los derechos para entregarse en amor sin esperar recibir nada a cambio. El marido no puede considerarse señor, y aunque entienda que está en una posición de liderazgo, no debe ser un tirano con la esposa. Dios nos ayude, nos guarde de esto, hermanos. Sino todo lo contrario. El esposo ha de buscar como fin prioritario y absoluto amar desinteresadamente a la esposa, manifestárselo en todas sus relaciones con ella. Tenemos una gran tarea que hacer día a día, mis hermanos. Es muy triste que aún muchos esposos extorsionan a sus esposas. Sí, las extorsionan. Si la esposa de pronto quiere una prenda, quiere algo para ella usar, él le dice, bueno, pórtate bien. Pero no crean que se lo dice conforme a su conducta. No, él le dice, pórtate bien, refiriéndose al amor eros. Esto no se hace, amados varones. No podemos hacer esto con nuestras esposas. La Biblia dice que el que haya esposa haya el bien. Y este bien es dado por Dios. Porque todo lo bueno proviene de Dios, varones. La Biblia no dice a la esposa que el que haya esposo haya el bien. No. La Biblia dice que el hombre que haya esposa haya el bien. Miren, no hay autoridad en la Biblia procedente de Dios que no sea una autoridad en amor. Dios todo a nosotros nos los ha dado en amor. Todas las manifestaciones de Dios son en amor, sin olvidar sus atributos como el de la ira. Su gracia es una manifestación de amor. Su gracia nos sostiene, nos tiene con vida. ¿Y por qué tú y yo no podemos manifestar ese mismo amor que se nos ha sido manifestado a nosotros? ¿Por qué utilizamos argucias y artimañas con el bien que se nos ha dado, que son nuestras esposas? Es el mismo amor de Dios el que se derrama en el corazón del cristiano por la acción del Espíritu. Mire lo que dice Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora debemos hacernos una pregunta. Varones, ¿ese Espíritu mora en ti? Ese Espíritu que te dice cómo debes tratar a tu esposa, ¿mora en mí? El amor erótico, el amor de las relaciones íntimas, está comprendido en esta forma de amor, desinteresado y de entrega. O sea, tú no das para que ella te dé amor íntimo a ti. Eso debe ser desinteresado, mis hermanos. Ni el marido ni la esposa
son dueños de su propio cuerpo. Es que ya Dios nos lo dijo. Mire lo que dice 1 Corintios 7:4. Dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Sí ven que es lo mismo? ¿A ustedes les gustaría que su esposa los manipulara? Estoy seguro que no. El amor desinteresado es el que deja de buscar prioritariamente el amor erótico, porque somos tan carnales los varones que eso es lo único en lo que nos centramos y buscamos. Siempre buscamos la satisfacción personal. Miren lo que dice 1 Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Más claro no puede hablar el Señor. Lo mismo cabe también en el amor filial, en aquel amor de amistad y compañerismo que nosotros debemos tener con nuestra esposa. Nada puede haber más destructivo que dejar de ser el amigo de tu esposa. Es una entrañable y encantadora relación de amistad cotidiana la que debe desarrollarse en el matrimonio. Ella debe ser tu mejor amiga y tú el mejor amigo de ella. Los matrimonios no tienen mejores amigos por fuera. Eso representa una tentación innecesaria que podría destruir todo. Así que tu esposo no puede salirte con que no, yo tengo mi mejor amiga que me da estos consejos. No, la mejor amiga del esposo es su esposa, y el mejor amigo de la esposa es su esposo. Y eso debemos cuidarlo. Esto requiere que haya un tiempo de diálogo entre los esposos, que hayan actividades comunes que los unen, que los vinculan en objetivos incluso sociales y culturales en los que ambos se involucren. Padres, no dejemos las tareas esposas, no dejemos las citaciones a los colegios solamente a nuestras esposas, no dejemos esos momentos tan especiales solamente a nuestras esposas. Involucrémonos en la educación de nuestros hijos, ayudemos a nuestras esposas, ayudemos a nuestros hijos a hacer tareas, a guiarlos. Esta es una verdadera amistad. ¿Cuánto se esfuerza un hombre por hacer compañerismo con otros hombres, incluso con otras mujeres que no son su esposa? Y descuidamos tener ese compañerismo que debe ser aún más excelso con nuestras esposas. Amados, ellas son las que nos conocen bien a nosotros. Ellas conocen tus flaquezas, mi flaqueza, conocen nuestras debilidades. El amor desinteresado es el que se funda en el mandato. Eleva a las otras expresiones de amor para que todas ellas se hagan con un desinterés. El nivel del amor del marido para la esposa es de la misma calidad que el de Cristo para la iglesia. Ese es el deber ser. La calidad de nuestro amor hacia ellas debe ser la misma que Cristo tuvo para la iglesia. Pero me temo mucho, mis amados hermanos, que no estemos cumpliendo con esos estándares. Miren, en la medida en que el esposo cristiano comprenda el alcance del amor de Cristo por él, estará en condiciones
de comprender la dimensión del mandamiento de vivir con la esposa en sabiduría de relación. ¿Qué quiero decirles, mis hermanos? En la medida en que nosotros entendamos y seamos conscientes de ese gran amor que Cristo ha tenido por cada uno de nosotros, por esa iglesia por la que Él murió, en la medida en que tú y yo como varones entendamos que el Evangelio es la más muestra de amor y desinteresado por los demás, en esa misma medida sabremos amar mejor a nuestras esposas. Cuando nosotros entendamos ese amor con que fuimos amados sin merecerlo, amaremos más y mejor. Pues a nosotros no nos ha tocado soportar lo que Cristo soportó, de ninguna manera. Sin duda la relación de trato que Pedro tiene en mente en esta porción que estamos estudiando hoy comprende también la fidelidad absoluta, no solo en cuanto a la lealtad que fluye toda relación íntima, sino también la de no ocultar nada a la esposa. Mis hermanos, a veces nosotros nos creemos tan autosuficientes que dejamos a nuestras esposas en un segundo plano. Que todas aquellas decisiones que aparentemente cree uno que no afectan la vida en familia, las tomamos nosotros porque nos creemos con mayor sabiduría que ellas. Y tristemente estamos haciendo todo lo contrario. No estamos siendo sabios. ¿Cuánto nos cuesta a los varones aceptar que el consejo que nos da nuestra ayuda idónea es mejor que cualquier otro consejo, iglesia? Es tiempo que nos arrepintamos de esto y procedamos a hacer lo que Dios dice que debemos hacer. Muchos hemos fallado en este aspecto, porque como les dije, nos creemos sabios en nuestra propia sabiduría, nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Sin duda nuestras esposas nos deben ayudar a gobernar sabiamente, porque ellas son sabias, porque la Biblia dice que la mujer sabia edifica su hogar y la necia lo destruye. Entonces, si la Biblia te está diciendo que tu esposa es una mujer sabia que te lo ha demostrado y edifica su hogar, ¿por qué no las tenemos en cuenta a veces? Que nos creemos más inteligentes que Dios, que nos está diciendo que hablemos con ella y no le ocultemos nada. Eso se llama orgullo, se llama soberbia, y Dios debe tratar eso con nosotros. No olvidemos que somos una sola carne, nuestras esposas y nosotros. Entremos a nuestro segundo punto, honrándolas en su posición. Continúa diciendo el texto dado. Dice, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Miren, aquí el apóstol progresa en las demandas para el esposo. Aquí el apóstol Pedro está añadiendo, además de lo que ya dijimos ahora, una disposición de entender que ella es un vaso delicado, frágil. No dice el texto que la esposa sea frágil, sino que la debemos considerar como frágil. Porque esa es otra equivocación en la que muchos varones hemos caído, que creemos que nuestras esposas
son frágiles. Aquí no se está hablando de su aspecto físico, sino que dice el texto que las consideremos como más frágiles. ¿Por qué el Señor nos pide esto a nosotros los varones? Evidentemente porque nosotros no podemos tratar a nuestras esposas como tratamos con otro varón. Porque nuestras esposas fueron hechas por Dios como el complemento del varón. Miren, debo decirles algo. Mentalmente, la mujer es más fuerte que el hombre. Mis hermanos varones, y si esto les duele, lo siento mucho por ustedes. Puesto que, entre otras cosas, la mujer está capacitada anatómicamente para soportar más dolor que nosotros. Una mujer puede soportar el tener un parto, que es un dolor indecible y que muchos de nosotros pereceríamos. Por eso Dios hizo al hombre hombre y a la mujer mujer, y no como hoy están haciendo en esta sociedad. Ahora, la mujer tampoco es más frágil ni emocional, ni moral, ni intelectualmente. Tan solo en ocasiones la mujer podrá ser más frágil que nosotros físicamente. Y eso es natural, porque Dios creó al hombre con fuerza muscular mayor que al de la mujer. Pero aún así hay mujeres que son más fuertes físicamente que hombres. Mire, el marido que considera a su esposa como un vaso frágil, vivirá con ella con esmerada consideración. Debemos ser atentos, abrirle la puerta cuando se va a montar a un carro, abrir la puerta, dejarla que ellas vayan delante de nosotros, no nosotros delante de ellas, considerarlas en todo. Y créanme, mis hermanos, créanme, que a este que ustedes ven aquí hablando hoy, Dios ha trabajado mucho en mi vida. Porque yo era todo lo contrario. Miren, el marido que considera a su esposa como un vaso frágil, vivirá con ella feliz. Esto generará un trato afable. De ahí que el apóstol Pablo también diga a los maridos cristianos lo siguiente. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Si ven que el Señor nos está pidiendo que hasta lo que salga de nuestra boca, que nuestros gestos, que todo esto sea un buen trato para ellas. Mis amados hermanos, si nosotros aún como varones, cuando alguien nos tuerce la cara, nos tuerce la boca, nos malhumora, ¿por qué nosotros debemos hacerle eso a nuestras esposas si ellas son vasos frágiles? No nosotros. Nuevamente les digo, la Biblia dice que nosotros debemos mirarlas a ellas como vaso más frágil. La Biblia nos dice a ellas que deben mirar al marido como vaso más frágil. ¿Para quién es mayor la carga a estas alturas del mensaje? ¿Para el varón o para la mujer? Para el varón. No se trata de una sugerencia, varones, sino de un mandamiento establecido apostólicamente. No quiere decir que estas demandas sean tenidas en cuenta cuando la esposa es también creyente. Y esto es tremendo, mis hermanos. Sino en general, aunque tu esposa no sea creyente,
Debes tratarla como vaso más frágil. La Biblia nos dice, trata como vaso más frágil a la esposa tuya que es creyente. No, las esposas. Así como se le pidió a la esposa que tenía un marido no creyente que modelara a Cristo, así mismo ha de pedírsele al hombre un trato piadoso para con ella que no es creyente. Esto no quiere decir que un soltero o soltera que sea creyente tenga la opción de casarse con un no creyente. O sea, yo no estoy llamando aquí a que aquellos que no sean creyentes se casen con los creyentes. No, ese no es el mensaje. Porque si hace eso, sepa que está en desobediencia a Dios y sufrirá las consecuencias de un matrimonio y, como dicen hoy, tendrá problemas en su unión marital. De hecho, el Señor no ha mandado a un creyente a que se case con un yugo desigual. El ejemplo que se ha traído aquí en este texto de referencia se refiere a aquellas personas que se casaron y posteriormente una de ellas fue alcanzada por la divina gracia salvadora. Volviendo entonces al trato con nuestras esposas, vemos que el sentido de no seáis áspero con ellas equivale a no les amarguéis la vida. Eso es lo que quiere decir el texto, hermano. Esto tiene que ver con la condescendencia entrañable presente en el versículo que se considera. Miren, amados varones, nuestras amadas esposas, cuando están en sus días, dentro de su cuerpo hay todo un proceso hormonal que les tiende a cambiar su comportamiento. Y ojo, no estoy diciéndole a las damas que cuando anden en sus días se porten irascibles con sus esposos. Pero sí estoy diciéndole a los esposos que cuando veamos a nuestras esposas en esos días, seamos los mismos que éramos antes de esos días, tratándolas frágilmente, de manera adecuada, de manera amorosa. Y cometemos muchas veces el error de que en esos días es cuando ellas más necesitan de nuestro cariño, iglesia. Varones, en esos días es cuando nuestras esposas anhelan un mejor trato de nosotros. Y si se dan cuenta lo equivocado que hemos estado, que en esos días es cuando menos las miramos, que en esos días es cuando menos tenemos consideración. El Señor nos ayude, varones, porque nos falta mucho. Hemos deshonrado a Dios mucho con el trato a nuestras esposas. Miren, cuando una persona tiene en sus manos un objeto frágil y de alto valor, lo trata con sumo cuidado. Mucho más cuando se trata del mayor regalo que Dios hace al hombre. ¿Acaso no es más valiosa nuestra esposa que una esmeralda o que un rubí? Recuerden, quien haya esposa haya el bien. Esta forma de hacer fácil y gozosa la vida de la mujer es una manifestación del marido como figura de Cristo. Cuando nosotros no hacemos esto, no estamos modelándole a Cristo a nuestra esposa ni a nuestros hijos. En ningún momento el Señor trata rudamente a la iglesia, o el Señor ha tratado rudamente a la iglesia. Nos ha tratado con tanto amor que envió a su Hijo a morir por nosotros.
Así también es la responsabilidad del marido con la esposa. Esto lleva aparejado el esfuerzo continuo para que entendamos a nuestras esposas, lo que exige un acercamiento constante a ellas para conocer las circunstancias personales de cada momento y entender el estado emocional en el que se encuentran. No pretendo, amada iglesia, mostrar a nuestras esposas como débiles, ni tampoco victimizarlas con lo dicho hasta ahora. No pretendo hacer eso, sino que nosotros lleguemos a una conciencia práctica de nuestro proceder para con ellas. Pues al igual que nosotros, ellas son amadas entrañablemente por Dios. Nuestras esposas son amadas por Dios, así como te ama Dios a ti, varón. No creas que Dios te ama más a ti que a ella. Es más, yo creería que la ama más a ella que a ti. Es necesario que el esposo se ocupe incluso de los problemas de su esposa antes de ocuparse de sus propios problemas. No que los problemas de ella son los de ella y los míos son los míos. No. Es necesario que aún nosotros como maridos seamos el soporte que ella necesita para resolver sus problemas de la vida cotidiana. Esto tiene que ver con todo el ámbito de la relación matrimonial. Las relaciones personales en el matrimonio no descansan en derechos y deberes, no, sino en la entrega mutua por amor. Ahí es donde descansan las relaciones personales del matrimonio, en una entrega mutua. La esposa no es un objeto, es una persona, no fue dada para satisfacer los deseos personales del marido, sino para ser amada y atendida por él. El hacer amarga la vida de ella trae malas consecuencias delante de Dios, como lo enseña claramente el profeta Malaquías. Miren lo que dice Malaquías 2:14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Aquí el profeta está hablando de un juicio hecho a un varón que defraudó a la mujer de su juventud. También Pedro habla al marido cristiano de la necesidad de mantener comunión espiritualmente hablando con la esposa, especialmente cuando ésta es creyente, porque sería muy difícil mantener comunión espiritual con una esposa no creyente. Este trato requiere de darle honor, esto es, debe ser tratada honorablemente. Nos enseña el texto, como ya se ha dicho antes, que la mujer sea realmente frágil, más frágil que el hombre, pero el trato debe ser como si lo fuera. O sea, nosotros debemos verla como frágil y no solo verla como más frágil, sino que el trato debe ser en consecuencia ese. Es una relación en la que se observa con ella un cuidado esmerado. Miren, hermanos, cuando nuestros hijos están de brazos, cuando nuestros hijos están pequeños, nosotros los tratamos con un esmero y cuidado asombroso. Porque quizás un varón pueda verse rudo físicamente, pero aún su esposa se ve maravillada como ese varón, aún siendo rudo, toma en sus brazos a ese bebé recién nacido y lo trata con un cuidado increíble. Bueno, así mismo nos pide el Señor que tratemos a nuestras esposas. De esa misma manera. Amados varones, la Biblia también nos ha dicho a nosotros que dejarás a padre y madre y te unirás. Aquí
quien será tu esposa o tu esposo. Varón, tenemos una gran responsabilidad delante de Dios por el puesto de honor que le demos a nuestras esposas, aún delante de nuestras familias. No podemos nosotros descuidar a nuestras esposas. No podemos nosotros permitir incluso que nuestra familia no creyente nos dé consejos que hagan que nosotros dejemos a un lado la opinión de nuestra esposa. No podríamos descuidar nuestro hogar y hacerle más caso a nuestra familia impía que a nuestra esposa creyente. Y no puede tener injerencia ni la familia del marido ni la familia de la esposa en las decisiones que se tomen en el hogar. Sino, ¿para qué te casaste? Para que te siga gobernando tu padre y tu madre. Ojo con esa gran responsabilidad que tenemos. Miren, la esposa es única. Única. A nosotros solo nos puede separar de ella la muerte por mandato bíblico. Ella es un regalo de la gracia de Dios. Es entregada al marido como la mayor bendición que podamos recibir en esta tierra. Iglesia, aparte de la salvación, nuestro mayor regalo son nuestras esposas. No es una lotería, nuestro mayor regalo. Dios nos guarda. No es nada material, nuestro mayor regalo, sino nuestra esposa. Proverbios 31 del 21 al 29. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada, y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Que la galantería forma parte del trato que debemos tener con nuestra esposa. Expresar gratitud por cuanto ella siempre hace el bien en el hogar. Esta nota de afecto públicamente se expresa delante de los hijos y es un ejemplo para que cuando ellos vayan a formar su hogar sepan cómo tratar a su esposa. La comunión se aprecia en el hecho de que el marido se le requiere que considere a su esposa como coheredera de la gracia de la vida. La Biblia enseña que ya no hay judío ni griego, que no hay esclavo ni libre, que no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Y debemos hacer claridad sobre este texto, ya que no podemos interpretarlo como algunas damas que hoy día están constituidas en desobediencia ante Dios al hacerse llamar pastora, porque el texto dice que ya no son ni judíos ni griegos, que ya somos uno. Entonces hay muchas que se hacen llamar pastora utilizando este texto. Este texto a lo que hace referencia es al trato digno hacia nuestras amadas esposas, con todos nuestros hermanos de la fe, es decir, el trato digno e igualitario para todos los miembros del cuerpo de Cristo en razón de la salvación recibida por gracia. No hace referencia a otra cosa. La aplicación del don de la fe trae consigo la extinción de todas las diferencias humanas en el orden de la salvación. En referencia a la salvación, todos hombres y mujeres somos iguales ante Dios. Somos amados de igual manera delante del Señor. Por eso también concluye la diferencia entre hombres y mujeres. Miren, en la sociedad de los primeros años del cristianismo, el varón consideraba a la mujer de menor rango que él.
Pero al pasar al plano de la salvación, tanto los unos como las otras, somos coherederos de la gracia de la vida. El Señor no te salvó a ti varón por ser varón, porque eres mejor que ella. No, no somos mejores que ella. Ellas son coherederas, al igual que tú y yo. Cristo no te ama a ti y a mí más que a ella. En la vida al interior de la iglesia, como lo expresa el apóstol Pablo, se mantienen los roles que Dios estableció sobre quién es el sacerdote, que debe dirigir doctrinalmente la ley de Dios. O sea, por eso la igualdad a la que me hago referencia a la salvación, no a los roles dentro de la iglesia. ¿Qué dice Efesios 5 del 22 al 24? Para aquellas damas que se autodenominan pastoras. Los casados estén sujetos a las casadas estén sujetas a su propio marido, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas la estén a sus maridos en todo. Miren, la herencia reservada en los cielos es para todos, entre los que están los maridos y las esposas. Por consiguiente, siendo herederos, también somos coherederos de la gracia de la vida. Esto es el don gratuito que Dios imparte a todo aquel que en Él cree. Y lleguemos a nuestro tercer punto, para que nuestras súplicas no tengan obstáculos. El incumplimiento de las demandas establecidas para el marido, incluida la del honor a la esposa, ocasionan un serio problema en aquellos que no cumplen el mandato. ¿Cuál? Para que vuestras oraciones no tengan mejor. Miren, la oración eficaz es sin ira y sin contienda. Primera de Timoteo 2:8 dice: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Como esposo que estás aquí, muchas veces pretendemos llegar al trono de la gracia, aunque previamente tuvimos una discusión con nuestra esposa. Y vamos a ese trono con ira y no con sabiduría. Y la Escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cómo crees tú que tu oración será respondida como quieres? Una enseñanza notoria es la que Jesús dio en el llamado monte del sermón, cuando habla de traer una ofrenda en enemistad o animosidad contra el hermano, demandando la resolución del conflicto antes de ofrecerla. Y en Mateo 5, del 22 al 24. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará puesto al infierno del fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, oye, tu hermano contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Nuestras esposas son nuestras hermanas, no lo olvidemos. Nuestras ofrendas presentadas con ira y contienda son un oprobio para el Señor. La oración en el matrimonio, ya sea colectiva o separadamente, exige que los cónyuges estén de acuerdo.
1 Corintios 7:3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La oración de un marido que mantiene conflicto con su esposa, y mucho más si la está tratando de considerablemente no aceptada delante de Dios. Miren, iglesia, varones, para nosotros tener nuestra relación con nuestra amada esposa, debe haber un mutuo acuerdo, debemos estar en paz con ella, ejercitar y ejecutar todos los deberes que se nos han mandado. Malaquías 2, del 3 al 14 dice: y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diré, ¿por qué? Porque Jehová ha testiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Nuestras oraciones no serán escuchadas, varones, no serán escuchadas. Ahora, amados, amada iglesia, tengamos unas aplicaciones para nuestra vida de este mensaje que hoy el Señor ha impartido, como son los deberes de los esposos. Primero, hoy hago un llamado del que no me excluyo, para que consideremos y amemos a nuestras esposas integralmente, no solo en una o dos áreas de sus vidas, sino en todas sus áreas. Segunda aplicación, que nos esforcemos más cada día, que luchemos más y más en contra de nuestros pecados y las tratemos de forma honrosa y delicada. Tercera aplicación, recordemos que ellas son herederas y coherederas, al igual que nosotros, de la gloriosa salvación que es en Cristo Jesús, nuestro Rey. Y cuarta aplicación, y finalmente, y si no cumplimos con estas demandas, nuestras oraciones serán estorbadas y sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Dios nos ayude a la iglesia. Dios nos ayude a todos. Oremos. Señor, buen Señor.